Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Y el Señor nos quiere decir en esta mañana, amada iglesia: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué lindo, amada iglesia. Vamos a orar por este tiempo tan precioso para que el Señor nos hable en esta mañana. Y el Señor use a su siervo también en esta mañana. Les invito a inclinar sus rostros y orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, como tú lo sabes hacer, preciso, conciso y directo al corazón, Señor. Que esta mañana sea una mañana gloriosa en la cual tú nos estés hablando, Padre. Usa tu siervo, Señor, en esta mañana, y que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada corazón, en cada mente, Señor, guiando, Señor, este mensaje para aquellos que lo necesitan y aún para los que están conectados, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pido y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amada iglesia. Amén. Gracias, Carmencita. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana es una mañana especial, ya que la puerta del arca se ha abierto ahora, ya no solamente para los pastores, sino las familias pastorales, sino para ahora estamos acá con nuestras familias de los hermanos, pues, que están como ministros también, ¿no? Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da, y hoy día nuestro tema tiene que ver con el Evangelio lucano de Lucas, y mostrar a través de las Escrituras que el amor de Dios se hace patente a través de este precioso Evangelio, ¿no? Y este pasaje que hemos leído en sí es un pasaje que se vuelve controversial si es que no lo entendemos a la luz de todo el contexto de lo que es las bienaventuranzas. Con su mellizo, en Mateo 5 nos hablan de una manera más extendida, pero en Lucas, como ya escuchamos en el resumen, Lucas tomó ciertas cosas de varios evangelistas, varios documentos, y nos hace ver que aquí y Lucas parece que ha tomado de Mateo mismo y de Marcos, ¿no? Y el texto en sí que nosotros leemos aquí es, pues, parte de lo que es lo que le llamamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo se desplayó enseñándonos una serie de temas que en realidad no eran nada nuevo. Al contrario, lo que vemos es que el Sermón del Monte, en el pasaje de Mateo y Lucas, lo que el Señor está haciendo es una reinterpretación de lo que es la ley, lo que es la Torá, la ley y los profetas. Entonces, Jesucristo hace una reinterpretación sobre todo lo que era la ley y lo que eran los profetas. Y claro, esto
trajo una polémica para todos los maestros religiosos y sobre todo para todos los maestros religiosos que estaban y eran maestros de la ley, pero como vemos en otros pasajes, Jesucristo les habla a ellos diciéndoles que ellos solamente se han regido por el mandato y les hace ver que la ley, la importancia de la ley es que detrás de la ley está la persona, está la gente. El propósito de la ley era para que la gente pudiera vivir una vida consistente en relación con Dios. Pero estos maestros lo que habían hecho era simplemente aplicarle la ley, la ley, la ley y la ley. Entonces, cuando Jesús hace la reinterpretación de la Torá en el Sermón del Monte, generó una polémica sobre todo para los maestros. En cambio, para los discípulos y la gente que estuvo escuchando, fue como que se les cayeran las cadenas, fue como si le dijera en propia palabra de Dios que tú eres digno y tú vales y tú eres una persona importante para mí. ¿Por qué? Porque los maestros estaban acostumbrados a aplicar a la ley y solamente se regían sobre la ley y tenían otro tipo de interpretaciones que no iba de acuerdo al pensamiento y al corazón de Dios. Entonces, la ley se escuchaba y uno pensaba inmediatamente condena. La ley, rigidez. La ley, hasta aquí nomás llegaste. La ley, y se aplica la ley hasta lo que es la muerte. Entonces, todos estos temas que Jesús habla en el Sermón de Monte es una reinterpretación del Antiguo Testamento, de Moisés, de Deuteronomio, del Éxodo, donde Dios puso la palabra, la ley. Pero lamentablemente estos maestros, sobre todo los maestros espirituales, los maestros religiosos, habían hecho una interpretación de la ley demasiado rígida, de tal manera que hasta Jesús en un momento les ridiculiza la manera como interpretaban la ley el día del Sabbat, del día sábado. Para ellos la ley era rígida para la gente, pero cuando a ellos, por ejemplo, se les dañaba un animal el día sábado, ellos eran capaces de mandar a alguien para que ese animal lo sanara o lo sacara si se había caído en un hueco, ¿no? Entonces Jesús los ridiculiza y les hace ver que lo que ellos estaban haciendo era una forma hipócrita de interpretar la ley como la ley del embudo, para ellos, beneficio para ellos, pero para los demás era una ley que solamente la gente pensaba en sufrimiento, en rigor, en nada humano. Entonces, cuando Jesús habla aquí y hace una reinterpretación de la ley, es interesante cómo Jesús reinterpreta lo que para los religiosos era una rigidez. Miren ustedes, por ejemplo, en un texto que dice aquí tomado de Lucas 18:20, donde habla acerca del mandamiento, no adulterarás. Jesús dice, oíste que fue dicho. Esa es la intención. Pero miren lo que dice, no cometerás adulterio. Esa es la Torá, ese es el mandato. Pero sin embargo, Jesús dice, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Tres cosas que Jesús pone ante la ley. Uno es la intención, otro es el mandato, pero otra cosa que Jesús hace es en lo que vuelve a reinterpretar la ley en la manera correcta, es prevención. Es prevención. Los religiosos aplicaban la ley para el adulterio y ahí hacían, bueno, adulteró, hay que apedrearlo, adulteró y hay que hacer esto. Pero Jesús lo que hace es decirle a la gente, miren, ustedes aplican la ley, pero ustedes no ven lo que hay más atrás de la ley. Más atrás, del adulterio. Ustedes aplican la ley al adulterio, pero ustedes no ven lo que hay más atrás del adulterio. ¿Por qué esta mujer llegó a adulterar? ¿Por qué se llega al adulterio? Entonces Jesús les dice, hay que ir más atrás, hay que ir a la prevención, hay que ir al punto donde se inicia todo, no donde termina y se aplica la ley. Entonces Jesús les dice, mas yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús está diciendo, el problema no es cuando ya ha adulterado. El problema es que en algún momento, en alguna situación, ya los ojos se le fueron. Allí es donde hay que intervenir. Allí es
donde hay que hacer la prevención. Allí hay que hacer la consejería, diríamos hoy día. Pero no en el momento que ya cayó, cuando ya adulteró y se le aplica la ley de la muerte. ¿Cuánta gente podría haberse salvado de la muerte si simplemente se le hubiera prevenido, si le hubiera dicho, cuidado, estás mirando mucho a esta señora, estás mirando mucho a este joven, estás hablando demasiado, mucho acercamiento? Y lo que Jesús está haciendo es interpretar la Torá en una forma preventiva. Y eso fue algo que les impactó a la gente. Y en este sentido, mucha gente se sintió liberada de esas cadenas que tenía. La prevención habla que no se inicia con la relación física, sino cuando alguien contempla con deseos a una persona ya casada. No le es legal hacer eso. Le da en este pasaje en Lucas 6, 27 al 36, del que nos hemos referido, un nivel más elevado. Es más alto que lo que estaba acostumbrado la gente a mirar y solamente mirar la ley. Cúmplela nomás. Pero la gente no podía cumplir y por eso había el quiebre y el fracaso. Entonces, cuando Jesús interpreta Lucas, no es que lo hace en el Sermón del Monte, no lo hace más fácil. No es que lo hace más fácil, más blando, más blandengue se pone. No, al contrario, el nivel es mucho más elevado de esta interpretación religiosa del texto de la Torá. En las relaciones con los hijos de Dios, en su manera de vivir, diferenciado con los que no son creyentes. Porque a veces, hermanos, la verdad es que muchos de los no creyentes nos sobrepasan en lo que es el campo social y en obras y en cuestiones generosas. Es la verdad. Nos sobrepasan en acciones sociales. El nivel de vida es y debe ser superior al común denominador, es lo que el Señor está hablando. Va más allá de instrucciones de lo que dice la ley. Él va a la ley del Espíritu, como dice en Corintios. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 43, 44 y su mellizo que estamos leyendo acá, habla sobre la superioridad y poder del creyente en este capítulo. Si la doctrina o el conocimiento no te lleva a ese nivel superior, como Daniel decía, espíritu superior. Y hermanos, ese es el espíritu que tú y yo tenemos. El espíritu de Elías es el mismo espíritu que nosotros tenemos. El Espíritu Santo que estuvo en Sansón es el mismo espíritu que nosotros tenemos. Entonces, hablamos de un espíritu superior. Entonces, nosotros tenemos que ser y mostrar que somos consistentes en ese nivel espiritual. Ahora, qué bonito decirles una cosa, pero vivirlo nos lleva a la pregunta, ¿y cómo voy a hacer eso, pastor? ¿Es que acaso Dios me está diciendo que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser como Sansón, la fuerza, o tener la voz que tenía Elías para clamar a Dios y descendía lluvia o caía fuego? ¿A eso nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a algo más difícil todavía. Por eso no es blando lo que el Señor enseñó. Es algo casi para nosotros diríamos imposible. ¿Por qué? Porque las demandas que está haciendo el Señor Jesús en este texto en realidad son fuertes. Y uno se pregunta, ¿pero eso va a ser fácil para mí? Vamos a continuar leyendo lo que dice el texto. Dice así: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora, ¿uno lo puede hacer? Claro, pero ¿de verdad que podríamos orar por alguien que nos está haciendo y está haciendo daño a toda nuestra familia? Podemos orar, sí, pero podríamos orar oraciones imprecatorias, que caiga el fuego del cielo sobre esta familia, que se rompa la pierna y deje de estar molestando. Dale mutismo, ponlo en mut para que no siga hablando las tonterías que está hablando mi familia, esta persona. Eso es lo natural. Eso son reacción, estímulo y reacción natural que nosotros tendríamos que hacer. Pero aquí en la Biblia lo que Jesús está enseñando en realidad es algo que va más allá de lo que es nuestra naturaleza normal, de lo que es las reacciones normal.
Pero el poder de Dios se manifiesta en ese amor, es lo que Lucas está diciendo, en ese amor a Dios y en hacer su voluntad. Pero Dios, no me pidas que haga algo que no puedo hacerlo, que va en contra de mi voluntad, que va en contra de mis pensamientos. ¿Cómo me vas a pedir que yo ore por alguien que me está persiguiendo, alguien que bendiga a alguien que toda la vida me está maldiciendo? Incluiríamos ahí a los chamanes, ¿no?, que maldicen a los pastores. Entonces, tenemos que para eso entender la diferencia sustancial entre el amor del creyente y el no creyente. Ahí tenemos que entrar con claridad, hermanos, sobre esto. Y a veces nosotros tenemos a veces ideas de que el no creyente, el inconverso, no ama como nosotros amamos. Pero haciendo comparación en lo que nosotros, nuestro récord de vida de amor como cristianos y el récord de vida de amor de los no cristianos, la pregunta es, como hizo el Señor Jesús, ¿qué de más? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú has hecho y lo que ha hecho la gente del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aquí parémonos un momento. El hombre común tiene la capacidad para amar, tiene la experiencia para poder expresar ese amor. Gente que no conoce a Cristo tiene amor por los suyos, invierte, da y aún se sacrifica por los suyos. Los filántropos, gente que tiene muchísimo dinero, ¿no?, en el mundo, hacen grandes obras para los niños, grandes obras para pueblos, grandes obras para determinada gente. Recuerdo en el año 85, 84, por ahí, sucedió un fenómeno a nivel mundial donde salió esa canción We Are the World, We Are the Children, que la compuso uno de los compositores, fue Michael Jackson, el fallecido Michael Jackson. Y eso levantó un espíritu contagiante a nivel mundial, de tal manera que se hicieron y se convocaron en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, de Europa a Australia, grupos muy conocidos en el mundo musical, en el mundo artístico, donde se reunieron y hicieron conciertos a nivel mundial. Millones y millones de gente se participaron de estos conciertos, y toda la plata, el dinero que se recaudó, los millones de dólares que se recaudaron en ese año, fueron dirigidos para la pobreza mundial en África, sobre todo. Entonces, la idea de Michael Jackson era erradicar la pobreza en África. Ese era su ideal, su ilusión. Pobrecito, al año siguiente África seguiría en la misma miseria, en la misma situación. Por más ayuda que se le dio con esa actitud de amor filantrópica, no sirvió para mucho. Y así muchos han intentado hacer grandes obras para erradicar la pobreza en el mundo. Sin embargo, hubo fraudes, dinero que nunca llegó a África y cosas así terribles. Y eso ha sucedido y se ha repetido en muchos lugares, pero nos habla de que son experiencias comunes de hombres y mujeres que no conocen a Cristo. Aman los que le aman, pero todo amor humano, por más alto que sea, se contamina en algún grado de impureza y egoísmo. Y podría citarles otros eventos que se han hecho acá en Latinoamérica que también resultó en robo y fracaso. Y qué hablar acerca de las experiencias en el Perú, lo que hubo en el año 70 con el 31 de mayo, el terremoto que hubo en Huaraz, y vinieron donaciones de todas partes y todo se quedó en los almacenes del gobierno militar. Y lo que llevaron a Huaraz fue basura, porquería, ropa vieja reemplazada, y todo se quedó en los mejores almacenes militares. ¿Por qué? Porque el amor del hombre es fácil de contaminarse, se contamina. A los cristianos se nos llama a hacer la diferencia. En Juan dice en Juan 13:35, Dios le da al mundo la capacidad de juzgar a los cristianos. ¿Y cómo lo juzga? Si hay amor entre ellos unos a otros. Pero la palabra esta dice, pero ¿cuál es ese amor que yo tengo que transmitir para que me juzguen y me digan, sí, soy un hijo de Dios? Porque hay amor entre nosotros como cristianos.
No basta, hermanos, mostrar que somos de una iglesia cristiana, no. Aquí nos está llevando a algo más profundo en la palabra. Entonces, ¿pero qué es lo que Cristo enseñó en la Torá que haría la diferencia entre creyentes y no creyentes? Una clase de amor que podía ser absurdo a los ojos de muchos. Sin embargo, ese sería el distintivo de todo cristiano verdadero. Miremos este pasaje. En 6:27 al 36 nos habla el amor dirigido a nuestros enemigos. Ojo, amor dirigido a nuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Me hace pensar simplemente algunas pantallazos de cómo hay creyentes que están disgustados con otros, lo ven, no lo miran, se pasan de largo, se pasan, los ignoran, no quieren hablar, y si hablan de ellos, hablan mal de la familia, hablan mal de él, hablan mal de sus hechos, siendo creyentes con creyentes. Ahora, piensen un momento, resentimiento, amargura contra otro hermano. Piensen ustedes en estas palabras que dice aquí, el amor dirigido a nuestros enemigos. Hablando a enemigos, nosotros, hermano, ¿a quién dirigimos nuestra artillería maliciosa? A nuestros propios hermanos. Resentimiento, iras congeladas, solamente hablando de la iglesia y el entorno de la iglesia como hijos de Dios. Pero no quiero ni pensar frente a la gente del mundo, que nos creemos con derecho por el hecho de ser hijos de Dios o cristianos, nos creemos con derecho a así juzgarlos y creer que en el juicio lo que estamos haciendo es real y es la verdad. Piense un momento, cuando Jesús está planteando el amor dirigido a nuestros enemigos, está planteando que oremos, tomemos un tiempo de nuestra oración para los que nos calumnian. ¿Cuántas calumnias en tu vida has recibido? ¿Cuántos han hablado cosas de ti que no eran verdad? ¿Cuántos han dicho cosas y han aseverado y hasta han jurado que lo que decían contra ti era verdad? ¿Qué es lo que has sentido o aún de repente sientes? Hermano, eso muchos lo hemos probado en carne propia. Pero, bueno, son cosas de la vida. Pero de allí, que Dios me esté diciendo, muy bien, si tú quieres ser un hijo de Dios superior, bueno, ora por ese que te ha calumniado. Pero Señor, si tú sabes que Él no dice la verdad, ya lo dejo ahí, lo entibio, ya se acabó. Pero tú me estás pidiendo que yo ore por esa persona. ¿Y qué cosa voy a orar por esta persona? ¿Que le caiga del cielo un rayo? No. En el contexto, Dios nos está pidiendo que oremos por su bien de esa persona. En el contexto, Dios nos está pidiendo que nosotros podamos llegar a amar a esas personas que nos aborrecen. Solamente así es la demanda del Señor en el Sermón del Monte sobre la ley, que así nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, podemos ser llamados de parte de Dios, hijos de Dios, que lo complace a Él. Ahora pensemos, pero esto es más grave que lo que pensaba. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Y la verdad, mi hermana, mi hermano, nosotros como creyentes no podemos hacer. ¿Saben lo que está haciendo Jesús aquí? Nos está equiparando con el mismo Dios en las cosas que tenemos que hacer. Dios, ¿nos amó o no nos amó? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Merecíamos ese amor? ¿Merecíamos esa salvación? ¿Merecíamos esa ternura con lo cual Cristo nos habla en su palabra? No. Muy bien, gracias a Dios que Dios nos amó, pero ¿qué hay ahora de nosotros? Porque la Biblia dice que Él nos ha dado su espíritu. Por lo tanto, el fruto de ese espíritu tiene que ser el carácter mismo de Cristo. Entonces, cuando Dios está hablando de que debemos hacer esto, es una obligación que yo no puedo hacerlo. Pero Dios nos está hablando, puedes hacer porque tú tienes el Espíritu Santo. Tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer, no está en tu naturaleza, no está en nuestra naturaleza esa demanda que está haciendo el Señor en la Torá, la extensión de su interpretación no está en nuestra naturaleza. Por eso es que en la ley rígida decía, ya cometió adulterio, agarren, denle, según la ley,
pedradas, ¿no? Hizo esto, también mátenlo. Pero eso es lo natural. Eso es lo que nosotros en nuestra naturaleza podemos concluir. Pero cuando Jesús vuelve a reinterpretar, porque los religiosos habían tomado solamente esa parte, no habían tomado el otro aspecto de la dignidad y la sacralidad de la vida del ser humano. Jesús lo vuelve a levantar en la Torá, lo vuelve a exalzar al ser humano y da las razones entonces de ese amor de parte de Dios hacia el ser humano. ¿Por qué entrega a su propio hijo a una cruz por tanta gente vil, malvada que lo único que hizo fue odiarlo? ¿Por qué es que Dios hizo eso con nosotros? ¿Por qué no hizo como lo hizo con los ángeles caídos? A los ángeles caídos Dios no los ha perdonado. Eso es un misterio. ¿Por qué a nosotros sí? ¿Por qué fue capaz de enviar a su Hijo unigénito a que se hiciera encarnar al ser humano, viviera con todas las tentaciones y vida del ser humano? Sin embargo, Él no fracasó y Él salió victorioso. Tuvo que morir en una muerte. Pero ¿por qué no hizo eso con Lucifer? ¿Por qué no hizo eso con otros ángeles caídos renombrados en la Biblia? ¿Por qué a los ángeles que pecaron, dice Pedro, los encerró en unas cavernas oscuras y no les dio ni les otorgó el perdón, siendo ellos mejores que nosotros como creación? Sin embargo, a nosotros el Señor sí nos perdonó por su amor precioso. Pero ahora ahí no quedó. Gloria a Dios. Hablamos de gracia y misericordia, muy bien, pero acá nos está hablando de las demandas de la gracia y la misericordia que se nos ha dado. Nosotros tenemos que ser como Dios en nuestro accionar. Nosotros tenemos que hacer el bien a los que nos hacen mal, a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Miren ustedes, bendecir. ¿Ustedes alguna vez han bendecido a un chamán que les ha maldecido? Yo lo hice en Huacho una vez. Fuimos a un lugar que le llamaban el jardín, no me acuerdo, y había una bruja ahí que era abuela de una miembro de la iglesia de Huacho. Estoy hablando por los 80, 82, por ahí. Y fuimos nosotros a visitarla y hablamos con la chamán, pues la señora, que hablaban leyendas de que se convertía en gato, que se convertía en una cruz, en una serie de cosas. Y nosotros, pues jóvenes muchachos, aventureros, no sé si ahora hubiera hecho lo mismo de irme tan ingenuamente a ver a una mujer poderosa en las artes de magia negra. Y la mujer, cuando nos vio, estábamos con el pastor Israel Mandujano, que era jovencito, y nos vio, sus ojos se resaltaron y agarró y nos dijo unas palabras en quechua. Y la chica, la nieta, le dijo: no te lo permito, abuela, que digas eso. Y ¿qué cosa ha dicho? Les ha maldecido, pastor. Les ha maldecido. Entonces, cuando nos dijo eso, nosotros, recuerdo que el pastor Israel le dijo: hay que bendecirla. Dios te bendiga, el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos te bendiga, Jesucristo te bendiga. Y la mujer se quedó estática, se quedó paralizada. Nunca pensó que después de una maldición que ella diera, a alguien le devolviera con una bendición. Y simplemente nosotros estábamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, bendecid a los que os maldicen, son palabras poderosas de nuestro Señor. Son palabras que la Biblia nos dice que debemos nosotros hacer. ¿Practicamos eso? ¿Por qué el Señor quiere y demanda que esto sea así? Porque esto es parte del carácter de un hijo de Dios. En el Sermón del Monte es una enseñanza encaminada esencialmente al discípulo, ojo, al discípulo, al creyente, porque la palabra dice ahí en el verso 20, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía. También en Lucas el 27 dice: pero a vosotros los que oís, y se dirigió a ellos. Esas son palabras para los hijos de Dios. No son para los filántropos, para la gente que es y hace cosas buenas. Esto es para los creyentes, porque al que hace cosas buenas, hasta ahí nomás llega. Pero al cristiano se le dice que vaya más allá. No hagas solamente obras buenas, ahora haz obras buenas
a los que te maldicen, te aborrecen y están en contra tuya. Solamente así tú vas a mostrar que eres hijo del reino, eres hijo del Dios. ¿Nos cuesta eso? ¿Nos es difícil hacer eso, hermanos? Sí, claro que nos es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados, hemos sido formados, hemos sido criados a hacer el bien, a hacer lo bueno. Sí, pero cuando hay gente que te maldice, te aborrece y te hace problemas, a esos tú, quieto, aléjate de ellos, evita a las personas conflictivas, es lo que nos ha enseñado. Pero cuando vamos al texto lucano, nos confronta, nos dice que tenemos que ir más allá si queremos realmente ser aprobados por el Señor. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no está en mí? No lo siento. Allí es donde obra el Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde, hermano, empieza esto? Cuando estás en ese lugar secreto con Dios. Dios, no puedo amar a esta persona. Lo odio, es la verdad, lo odio. Soy hijo tuyo, pero lo odio. No debería hacer esto, pero lo hago, Señor. Y espero aquí hasta que tú me des la capacidad sobrenatural para llegar a amar a aquellos que me aborrecen. ¿Por dónde empiezo? El Señor es claro. Acá dice que debemos orar por los que os calumnian. Por ahí empezar. ¿Cómo puedo yo dejar de aborrecer a estas personas? Orando. Simplemente pidiéndole a Dios, quítame este odio. Y Señor, ahora quiero pedirte, aunque no lo sienta, pero te pido que tú bendigas a este miserable. Bendigas a este canalla. Cuídalo, protege a su familia. Señor, ya no voy a pedirte que le caiga fuego del cielo. Ahora lo que quiero es que le caiga lluvia para que lo refresque este verano ardoroso. Y hermanos, yo creo que en la palabra nos enseña cómo tenemos que ser obedientes. Ora por los que os aborrecen. Ora, ora. Empieza por ahí. El amor dirigido a nuestro enemigo. Hacer el bien a los que os aborrecen. Bendecir a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Ahí está encerrado todo lo que a nosotros nos lastima, nos hace daño de otra gente. El sermón del monte es una enseñanza encaminada esencialmente a discípulos y que ellos deben encarnar en el seno del reino de Dios. Pasar por alto estas circunstancias tiene como consecuencia directa equivocar el mensaje de Jesús, reduciéndolo a un mero maestro moral. Sublime sí, pero la verdad es que eso y nada más. Entonces el Señor nos está diciendo más allá de lo que está en nuestras capacidades. Entra lo que es lo sobrenatural. Ahí es donde empezamos a vivir la vida sobrenatural. ¿Cómo se muestra eso? Amor, gloria a Dios. A los hermanos, no. Nos está metiendo un campo minado, hermanos. Un campo donde nosotros tenemos que ir, donde la persona que sabemos cómo es y decirle, a pesar de todo, yo te amo. A pesar de lo que tú dices, yo estoy orando a Dios para que Dios te bendiga. Y eso desarma a cualquier persona como lo desarmó a esa chamán. Practícalo. Y practícalo frecuentemente, no en cada situación que se te presente, sino practícalo. Busca circunstancias donde puedas ejercer delante de Dios y mostrarle a Dios que eres tan obediente que estás haciendo literalmente lo que en la Biblia dice. Algunos han interpretado que esto es alegórico, no es literal. No es así. No tenemos nosotros ningún tipo de estudios que nos diga que esto indica que esto es alegórico, simbólico. Esto es literal. Y es literal cuando empezamos a practicar esta verdad y nos sentimos con más. Voy a decir una palabra que no debería decirla, pero para que se entienda la figura. Nos sentimos con más derecho a decir que somos hijos de Dios, no solamente por la gracia y la misericordia que Dios nos dio y nos regaló la salvación, sino porque estamos viendo el fruto de esa obra del Espíritu de gracia en nosotros al permitirnos tener la oportunidad de acercarnos a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos, a los que nos maldicen y darle a ellos amor
y piedad. Eso es una de las distintivas. No podemos hacerlo muy bien, eso es verdad. Esto no es posible en nosotros, a no ser que haya una intervención divina a través del nuevo nacimiento. El nacimiento que nos habla de la gracia sobrenatural de Dios. Nadie puede hacerlo si no viene por la intervención divina de Dios, mi querido hermano y hermana. Tú no puedes amar y Dios nunca te va a exigir que ames cuando no puedes hacerlo, a no ser que haya puesto en ti el espíritu de amor, el Espíritu Santo, para amar a los demás. Este es el camino sobrenatural. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Esto es lo que el Señor tiene que ver en nuestra vida. No, el hacer otras cosas es bueno, sí, pero la esencia del Hijo de Dios del cristianismo está en esa palabra donde nos exige, nos demanda ser obedientes sobre ese campo. No lo puedes hacer muy bien. Aquí es donde ves que se ejerce el poder del Espíritu Santo en tu vida, donde tú vas a perdonar a quien nunca te imaginaste que perdonarías. El tiempo me ha ganado, solamente quiero concluir en esto. La persona que tiene a Cristo no se da cuenta a veces ni mide el gran poder cuando Jesucristo entra en su vida. El gran poder para cambiar, el gran poder para poder relacionarse con gente que nunca quiso relacionarse, el gran poder para perdonar a aquellos que le han hecho daño, el gran poder no solamente perdonar, sino amarlos, verlos desde la perspectiva como Jesús nos vio en ese verso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios puede hacer lo mismo contigo y con cualquiera de nosotros, si es que nosotros le damos nuestro corazón o nuestra vida a Él. Nos sometemos a su voluntad, tanto para cristianos como aquella persona que no han conocido a Cristo. El Señor puede transformar totalmente nuestra vida. Lucas no nos está diciendo algo nuevo. Jesús está tomando en el pasaje de Lucas cosas del Antiguo Testamento que ya Dios tenía la intención al poner la Torá, la ley y los profetas. Dios tenía la intención de que los judíos pudieran vivir un estado de un nivel espiritual bien elevado. Ellos lo menospreciaron, ellos lo rechazaron. Entonces el Señor nos lo ha dado a nosotros, los hijos de Dios por recreación, nacidos de nuevo. ¿Se puede? Yo puedo decir con toda garantía que sí se puede, porque Jesús dijo que sí se podía y nos dio a su Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Seguimos adelante entonces. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.